Bien, jóvenes, vamos a estudiar entonces el movimiento vertical. ¿En qué es el movimiento vertical o lanzamiento verticalmente hacia arriba? Lo consiguen en algunos textos. Sí, bueno, a mí me gusta decirles movimiento vertical. ¿Qué ocurre? Es cuando se lanza una partícula verticalmente hacia arriba, o sea, con un ángulo de inclinación de ¿cuánto sería esto? De 90 grados. ¿Sí? En una velocidad inicial, la gravedad lo vence hasta que lo detiene y lo devuelve de nuevo a la tierra, ¿sí? Nosotros colocamos siempre esta parte, esta curva, porque sí se forma una curva. Ahorita vamos a explicar esto más adelante. Algunos dicen sube y vuelve a caer encima. No, el movimiento de la tierra, la curvatura de la tierra hace que se forme un movimiento curvo y la bala pues caiga, o la bala o la partícula caiga muy cerca del lugar de origen. ¿Cuáles son? El movimiento vertical es como el movimiento horizontal. Es como el movimiento en el eje de las X. Aquí vamos a analizarlo en el eje de la Y. Y se utilizan las mismas fórmulas. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando la partícula se mueve de esta manera, él adquiere una aceleración. ¿Sí? Puede ser grande, pequeña, ¿sí? Dependiendo de la velocidad, bueno, un poco de factores. Pero aquí, en el movimiento vertical, la aceleración siempre va a ser la misma y la conocemos como la gravedad. Yo lo voy a trabajar con 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Así lo voy a trabajar. Las fórmulas para trabajar con el movimiento vertical, ustedes ya las conocen. ¿No? Como la gravedad es nuestra aceleración, entonces sería gravedad va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. La gravedad puede ser positiva o negativa, así como la aceleración puede ser positiva y negativa. La otra fórmula, distancia va a ser igual, velocidad inicial por tiempo, más o menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Juan. Y la tercera fórmula, que es la velocidad final al cuadrado, va a ser igual a la inicial al cuadrado, más o menos 2 veces la gravedad por la distancia. Si ven que en cada una de ellas reemplazamos la aceleración por la gravedad, porque la gravedad es una aceleración. En la Tierra es constante. 9,81 a excepción de algunos puntos del planeta donde los decimales varían un poco. Bien. Ajá. Bueno, listo. Vamos a hacer ejercicio. Bien. Primer ejercicio que vamos a hacer. Un saltamontes salta verticalmente con una velocidad de 2,45 metros sobre segundo. ¿Qué altura alcanza y cuánto tiempo tarda en llegar al suelo? Nuevamente. Bien, vamos a ver. Borramos aquí. ¿Sí? Bien. Entonces, solamente en el enunciado solamente me están dando un dato, supuestamente, que la velocidad con la que el saltamontes salta es 2,45 metros sobre segundo, pero resulta que tácitamente hay más datos. ¿Sí? Otro dato es que el saltamontes al llegar a su máxima altura alcanza una velocidad final de cero. ¿Por qué? Porque hay otro dato que interviene en el movimiento, que es la gravedad. Si ven, tenemos tres datos: la velocidad de salto, la velocidad final cuando alcanza su mayor altura y la gravedad lo vence, que siempre va a ser cero, y la gravedad, que es 9,81. ¿Sí ven? Ahí tenemos los tres datos. Ahora, la pregunta es: ¿qué altura? Entonces, hace rato yo les dije que la distancia va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo, más o menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Se me olvidó declararles que cuando trabajamos en vertical, esa distancia se convierte en una altura. ¿Sí? En algunos textos lo encuentran como la letra Y. Bien, siempre tenemos, cada vez que resolvamos ejercicios de lanzamiento vertical,
darle un sentido a la gravedad. ¿Qué quiere decir cuando yo digo sentido? Que en el eje, este es el eje de las Y, aquí están los positivos, aquí están los negativos. La gravedad siempre nos ala hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Y como hace eso, yo digo, en matemática decimos que lo que va hacia abajo es negativo y lo que va hacia arriba, pues obvio que es positivo. Pero ¿qué ocurre? Yo siempre trabajo en el sentido del movimiento. Si el saltamontes va hacia arriba, ¿qué se opone al movimiento del saltamontes? La gravedad. Entonces quiere decir que la gravedad, como se opone, la voy a tomar negativa. Bien, y justo la gravedad va en el sentido del plano cartesiano o del eje de la Y. Lo que va hacia abajo es negativo. Bien, ya expliqué esta parte. Voy a realizar el ejercicio. Ya nos dimos cuenta que nos falta el tiempo. Esta fórmula para calcular la altura no nos sirve. Perdón. Vamos con otra que tenga altura, que sería la velocidad final, velocidad inicial al cuadrado, más o menos 2 veces la gravedad por la altura. Bien, tengo la velocidad final en el tramo, en ese primer tramo donde él alcanza su máxima altura, sí, que es 0. Tengo la velocidad inicial, que sí, que es con la que él salta. Tengo la gravedad, sí, y ya le tengo el sentido. Puedo calcular la altura. Lo voy a hacer directo, rapidito, me quedaría final al cuadrado menos la inicial al cuadrado entre menos 2 veces la gravedad. ¿Por qué menos? Porque ya definí que mi gravedad en ese ejercicio es negativo, porque va en contra del movimiento, por lo menos hasta que llega a su máxima altura. Bien, sabemos que la velocidad final es 0, entonces voy a reordenar. Altura va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Bueno, calculo mi altura. Altura va a ser igual a velocidad inicial, que sería 2,45 metros sobre segundo al cuadrado. No tengo que hacer ninguna transformación porque todas mis unidades están en el sistema MKS. Entre 2 por 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. La altura me tiene que dar en metros, y si me da en metros, aquí estoy con esto, se me va. Y calculadora con eso. Listo, eso me generó 0,31 metros. Ahora calculamos el tiempo, ¿sí? Porque nos pide el tiempo que tarda en caer, ¿sí? Vamos a ver. Bien, había una fórmula, lo hubiésemos podido calcular de primero, que es esta. La gravedad va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Ya definimos que nuestra gravedad aquí es negativa. Bien, entonces sería, porque tenemos la velocidad final en ese primer tramo, que es 0, la velocidad inicial la tenemos y la gravedad. Ahorita les voy a explicar algo. Aquí manipulo algebraicamente y me quedaría que menos la velocidad inicial entre menos la gravedad, donde el tiempo va a ser igual a la velocidad inicial, que son 2,45 metros sobre segundo, sobre la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Metro con metro se me va, este cuadrado con este segundo se simplifica, ¿sí? Y eso me quedaría, calculadora con eso. Eso me genera un tiempo de 0,25 segundos, pero 0,25 segundos en subir hasta que la gravedad lo vence, y por un instante de tiempo él se detiene y comienza a bajar. En condiciones ideales decimos que el mismo tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que tarda en bajar. Entonces el tiempo total de vuelo o de recorrido sería 0,25 subiendo más 0,25 bajando, y eso me daría de 0,50 segundos. Eso estoy hablando en condiciones ideales. En condiciones reales pues hay que tomar un montonón de factores, el viento, las partículas en el aire y un montonón de cosas que
puede que aceleren o desaceleren el movimiento. Pero aquí en condiciones ideales, los mismo tiempo que tarda en subir, lo tarda, lo usa para bajar. Acelerar no puede. Listo.